Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patti y hoy vamos a dejar por un momento de lado la computadora y nos vamos a poner a hacer un álbum de estampas a mano. Va a ser un álbum para regalo de cumpleaños, pero no va a ser cualquier manualidad, no vamos a llegar y... Mira, te hice un álbum hecho con mis propias manitas, espero que te guste. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué linda! ¡Vales 1000! No, este álbum va a ser muy especial porque aparte de que nos vamos a basar en los temas de los gustos de la persona a quien se lo vamos a regalar, cuando lo regalemos va a dejar de hacer lo que sea que esté haciendo si quiere su verdadero regalo de cumpleaños, porque este álbum lo vamos a hacer en forma de juego de pistas, de rally, para en base a las cartitas y a los sobrecitos encuentre su regalo de cumpleaños. Y es por eso que lo hemos titulado Guía definitiva para encontrar tu regalo de cumpleaños. La verdad es que no somos muy expertos en hacer dibujitos, ni escribir letra de molde, ni lettering, ni nada de eso. Pero como yo siempre hago mis álbumes a mano antes de hacerlos de forma digital, se me hizo un buen ejercicio que quiero compartir con ustedes si les late hacer álbumes de estampas. Primero los hacemos a mano, nos soltamos, fluyen las ideas y de ahí al infinito y más allá. Así que quédense conmigo para hacer este álbum con sus sobres y estampas completamente a mano. Esto es repetidas. Bueno, y lo primero que necesitamos es café. Oigan, la verdad es que yo estoy muy lejos de ser la morra de los plumones, así que yo creo que vamos a pedir algunos prestados. Y hoy en la mañana compré yo unos plumoncillos. ¡Chachán! Y creo que ya estoy. Creo que exageré un poquillo. También vamos a necesitar engrapadora, regla, cartón, tijeras, lápiz, plumas, cúter, borrador, sacapuntas. Creo que ya. Y me traje mi tablet para ver algunas referencias. Yo voy a usar hojas tamaño oficio. Creo que es una medida bastante buena. Voy a utilizar solo 3. Vamos a hacer un álbum pequeñito y vamos a doblar nuestras hojas a la mitad. De este tamaño va a quedar, se me hace como muy coqueto. Las vamos a juntar y las vamos a engrapar. Yo tengo esta engrapadora de brazo largo, así que pues es súper facilísimo engrapar las hojas. Pero si no tienes, no hay problema, con una engrapadora más pequeña se puede. Yo, por ejemplo, esta la abrimos así y en una superficie así para trabajar, porque si no vamos a agujerar la mesa. Le vamos a soltar la grapa. Ahí está. Sí, sí se puede. Aquí quedó paradita la grapa, entonces vamos a levantar las hojas y vamos a empujar la grapa para que atraviese las hojas. Así mero. Y la volteamos y ya doblamos las grapitas con una plumita. Y listo. Ya tenemos el cuerpo del álbum. Lo primero que voy a hacer es ponerle un margen como de 1,5 centímetros a todas las hojas, a todas, para no salirnos, que los textos ni las estampas salgan de ese margen. Las ilustraciones o dibujitos que hagan sí pueden salir, pero el texto y las estampas no. Esto va a hacer que nuestro álbum se vea más bonito. Para no estarle haciendo el margen a cada una de las hojas, yo hice este cartoncito y lo voy a poner así, más o menos. Es una cosa no tiene que ser perfecto. Ya al último le borramos todas nuestras guías y así nos vamos con todas las hojas.
Y listo, ya todas nuestras hojas tienen un margencito. Ahora la siguiente herramienta súper sofisticada que vamos a utilizar es una muy importante, y más para mí que soy muy mala escribiendo derechito. Pues no hay problema, porque para eso está esto. ¡Tatán! Una hoja marcada con líneas oscuras. La ponemos debajo de nuestra hoja y ahí está, se transparenta todo y como unos profesionales, ¿ok? Y lo primero que vamos a hacer es nuestra portada. Antes de escribir cualquier texto, le vamos a poner los dibujillos y las cosillas que queremos ponerle para ambientar. Aquí yo en la portada voy a poner el logotipo de Panini. Ya no me acuerdo cómo es. Ahí está. Y todo primero lo hacemos con lápiz. Ahora lo vamos a poner con plumón. Aquí hay una cosa súper importante que no se nos debe pasar antes de empezar a hacer todo. Tenemos que probar todos nuestros plumones en un pedazo de hoja igual a la que estamos utilizando, para ver que no se transparente. Como vamos a dibujar, colorear por ambos lados, necesitamos unos plumones que no sean tan intensos y se traspase, porque si no se va a poner todo muy feo. Todos los plumones que tengo, hasta estos, y no es publicidad ni nada, pero sí me gustaron mucho, no se transparentan. O sea, es una cosa de nada. Los que sí no voy a utilizar, porque de plano sí se pasa completamente, son estos, los Sharpie permanentes. Se pasa. De hecho, hasta me traje crayolas por si hay que colorear espacios muy amplios. Listo, entonces vamos a dibujar nuestro logo de Panini, que en este caso es Patini. Le puse Patini. Aquí lo más divertido es personalizarlo. Patini. Y por acá de este lado vamos a poner sticker álbum. Y nuestra portada, que va a ser así bien pegadora de... vamos a poner mucho texto, pero sí es así. Te estoy hablando a ti. Sí, tú, si quieres tu regalo, vas a tener que trabajar por él. Y todo lo vamos a hacer también con plumones, pero primero con lápiz, para que nos quede todo derechito, centradito. Listo, ya terminamos con nuestra portadita. Aquí regalo, me quedó así un poquito cargado, pero yo creo que se ve cool. Cumple el objetivo, llamativa, intensa. Hasta el final le voy a borrar todo lo que hicimos con lápiz, por si hay alguna cosa fresca, no se nos vaya a embarrar como aquí. Entonces vamos a seguirle. Miren, aquí no se traspasó tanto. Vamos a empezar con la onda de Misión Imposible y le vamos a poner a todas las hojas. No sé si ubican en el intro de la serie viejita que prendían un cerillo y durante todo el intro la mechita. Así le voy a poner, aquí le voy a poner un cerillo y voy a poner la mechita en todas las hojas, y conforme va avanzando la mechita se va a ir consumiendo, así que apúrale, porque si no, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Ya quedó la mechita en todas las hojas, y de una vez que estamos por acá, le vamos a poner enumeración a las hojas. Y sí, ven cómo poco a poco se acumula el cochinero por acá. Las primeras 2 hojas las vamos a hacer temática de Misión Imposible. Como empezamos con la mechita, y aparte pues tiene que ver con juego de pistas y toda esta onda. De este lado quiero hacer como una especie de presentación, y se me ocurrió poner el diálogo de Misión Imposible. Si se acuerdan de buenos días, señor fulanito, su misión es, si decide aceptarla y bla bla, le vamos a poner todo esto acá. Le vamos a agregar un toque personalizado para que se vea acá chidillo. Ahí está, ya quedó. Ahora vamos a empezar con nuestra primera
hoja. Antes que nada vamos a hacer otra herramienta que nos va a servir muchísimo y es un cartoncito del tamaño que queremos que sean las estampas. Esta medida la agarré de un álbum que tengo por ahí, ya no me acuerdo dónde quedó. Bueno, total que son las estampas más chiquitas que he visto y este cartoncito lo hice de 5 por 7. Entonces este nos va a servir mucho para marcar o para ver. Yo hice 2 para más o menos ver y jugar dónde poner los espacios de las estampas. También hice lo que sería que el negativo en una ventanita que mide exactamente lo mismo, para ver si me ayuda también a hacer el espacio de las estampas. Yo creo que por el tamaño de la hoja van a ser 3 estampas por hoja. Yo no soy muy experta en Misión Imposible, pero me chuté todas las películas, así que yo creo que con eso es más que suficiente para hacer un algo. Vamos a hacer la credencial o ficha de los agentes. Ahí está. Y la primera estampa va a ser la foto del susodicho. Va a estar aquí. Vamos a marcar. Yo creo que lo vamos a marcar con la ventanita porque es más chiquito. Y así la estampa a la hora de pegarla va a cubrir todo el espacio. Entre más encima las cosas se ven como más realista el asunto. Y por acá ya empieza nuestras pistas. Yo voy a regalar este álbum con el primer sobrecito, que van a ser estas 3 cartitas. Entonces aquí al final de esta hoja ya tiene que haber una pista para encontrar el próximo sobrecito. Como la primera pista es un cuadro parisino, vamos a ambientar aquí el asunto con París y le vamos a poner vuela a París, y como tu misión es ir a París. Ya quedó nuestra primera hojita a lápiz. Ahora le vamos a echar color. Los espacios donde van a ir las estampas tienen que resaltar, así que voy a remarcarlos de un color. Por ejemplo, en esta hoja voy a utilizar el azul y ya en otras otro color, y así que se vea así más o menos uniforme, y pues un número para que se vea así bien intenso. Ahora vamos a hacer las estampas. Cada tema va a ser un sobre porque los sobres son las pistas. Entonces 3 estampas las vamos a hacer con el mismo papel, o si quieren utilizar cartulina o hojas de colores para que sea más divertido. Y para esto también nos va a servir nuestros cartoncitos. La número 1 va a ser... Le quería poner una foto, pero dije, no, pues es que no tiene chiste. Vamos a hacerlo más divertido. Voy a intentar dibujar a mi viejo, el horse. Lo bueno de las estampas es que aquí sí podemos usar los plumones permanentes, porque pues no importa si se traspasa. ¡Ay, qué galanazo me quedó! ¿Sí o no? Y esta va a ser nuestra primera estampa. ¡Ay, qué padre! ¡Qué chubido ves! ¡Piu! Ya quedó nuestra segunda estampa, que es la super pista. Va a estar detrás de este cuadrito y lo va a tener que buscar. ¡Qué emoción! Y detrás del cuadro va a estar de esas cosas que también salen en Misión Imposible, donde tienes que poner tu mano. Ya tengo las 3 cartitas. Esta estampa me quedó un poco chafa porque no tengo plumones para pintar sobre negro. Lo hice con crayolas, pero bueno, el chiste es que se entienda, ¿no? Y aquí, teniendo las 3, vamos a hacerle su sobrecito. El sobre lo vamos a hacer con una hoja tamaño oficio. Está súper facilísimo. La vamos a dividir en 4 partes. Y también le vamos a poner una decoración ad hoc con el tema que tenemos. Ahora le vamos a hacer unos doblecillos. Primero uno aquí en la punta. Listo. Y ahora que lo tenemos así, vamos a poner nuestras cartitas como para guiarnos más o menos en medio. Y vamos a poner aquí en medio de las cartitas y la otra parte más o menos aquí arriba del doblez, y ahí lo doblamos.
Ya que tenemos este doblez, vamos a hacer otros 2 dobleces en la punta, como que parezca que es el prensado del sobre. Ahí está. Y ya teniendo los dobleces, ahora sí lo vamos a pegar con resistol, que no tengo aquí. Ay, Dios. En los dobleces, que sería aquí, acá y aquí. Ponemos nuestras cartitas, lo doblamos de este lado y lo pegamos así. ¡Yay! ¡Listo! Nuestro primer sobrecito. Sí parece sobre. ¡Qué cool! Hicimos ya nuestras 2 primeras hojas y básicamente los demás van a ser igual, solo que con diferentes temas. Yo creo que le voy a seguir mañana, porque aparte de que ya se me fue la luz, y pues hay que hacerlo con calma, hay que disfrutarlo para que salga así todo bonito y hacerlo con amor. Así que nos vemos mañana. Buenos días, alegre. Hola, hola, ya estamos de regreso por aquí. Pues qué diferencia de luz, así se trabaja mejor. Ayer en la noche me puse a hacer mi tarea. Llevamos aquí la primera hoja y acá marqué con lápiz todo el álbum para agilizar más esto y no entretenernos tantísimo. Vamos a ponerles color. En esta segunda parte el tema va a ser rock. Yeah, baby. Y las estampas también ya las tengo por acá a lápiz. Estas estampas van a convivir con el fondo. Las mejores bandas del mundo, refiriéndonos a las bandas que le gusta al cumpleañero, ¿verdad? No me vayan a salir, no, la mejor banda del mundo es Cuisillos y así. Vamos a ambientar poquito el fondo con el logotipo de la banda favorita. Listo, y de este lado le vamos a poner algo de texto, le vamos a poner una frase de una canción. Ahora vamos a remarcar las casillas. Aquí usamos el azul, ahora rojo. Ahora las estampas son bandas de rock. El dibujito de la estampita lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea así más fusionado. Ya quedó la primera estampita. ¡Uy! Y así nos vamos a ir con todas. No hay necesidad de ponerle número a las estampas porque creo que es muy obvio dónde van y es, bueno, pues es parte del juego. Aquí la pista es que hay un case, un estuche de guitarra con una calcamonía de esta banda, así que a ver si se entiende más o menos la pista. Ahora vamos a hacer nuestro sobrecito. Aquí ya más o menos lo tengo trazado. Y listo, ya tenemos nuestro segundo sobrecito. ¡Oh, qué bien se siente! Sí, dan muchas ganas de abrirlo. Ya quedó nuestras hojas de rock. Yo creo que le hizo falta, no sé, algunas cosillas aquí en los espacios en blanco. Yo quiero llenar todos los espacios, ¿no? Pero a veces menos es más. Y ahora nos pasamos a nuestra hoja de Hot Wheels. Esta va a estar muy divertida. En el fondo es la pista arcoíris. Por acá tenemos a Mario. Y van a ser 6 estampas. Son pistas de Hot Wheels que tenemos. Entonces hay que ir a buscar cada pista. Y en cada pista hay una pista. En cada pista hay una letra. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a la pista de la serpiente. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la L. Y vamos a ver todas las pistas y vamos a juntar las 6 letras para juntar una palabra. Y esa va a ser la próxima pista para encontrar el próximo sobrecito. Ahora vamos a remarcar todos
los espacios donde van a ir las estampas. Ya quedó. Ahora vamos a ambientar más el fondo poniendo la pista arco iris. Y estas son las estampas. Son pistas de Hot Wheels, así medio conceptual el asunto. Y estas sí las enumeré porque sí es imposible saber dónde va cada uno. Ahora vamos a hacer su sobrecito y pues, ¿qué más sino de Hot Wheels? ¡Listo! Ya tenemos nuestro sobrecito Hot Wheels. No puede existir un juego de búsqueda de pistas sin un mapa del tesoro. Sí. ¡Yay! Aquí vamos a dibujar un mapa del tesoro, pero... Espera. ¿Qué es esto? Una colina popó. Vamos a dibujarlo con nuestras estampas encima para que el dibujo quede encima de la estampa. Vamos a fijarlo poquito con poquito resistol. Una cosa de nada porque luego no lo vamos a poder despegar. Miren, aquí vamos a tener nuestro primer collage, o sea, dos estampas. Ya que tenemos nuestro planito terminado, vamos a retirar las estampas con mucho cuidado porque en algunas partes sí me pasé de resistol. ¡Ah! ¡No! Dios. Listo. Las estampas no las vamos a enumerar para que sea así como un rompecabezas y que adivinen dónde están, dónde va cada una. Los espacios de las estampas aquí los vamos a marcar por dentro, o sea, en todas le hemos puesto como unos marquitos de colores. Este marco lo vamos a poner por dentro para que a la hora de pegar las estampas se vea como nuestro mapita todo limpio y pulcro y se entienda mejor. Listo, ya tenemos las hojas. Ahora nos falta hacer el sobrecito para las estampas. Y tenía que ser una calavera pirata, claro. Listo, ya con este llevamos 4 sobrecitos. ¡Ya! En esta última parte, en estas 2 últimas hojas, quise hacer algo muy personal, algo súper cursi. Y para esto le pedí a amigos y familiares que me ayudaran a dibujar estampas y a poner mensajitos lindos en las hojas para recordarle al cumpleañero cuánto lo queremos. En la contraportada quise hacer algo muy técnico para que parezca más un álbum de verdad y puse mi logotipo y otra frasecilla. Borramos todas nuestras guías hechas a lápiz y terminamos. Esto de regalar cositas con juego rally, al principio dije rally, ¿verdad? Pero rally, juegos rally es la mera onda. No es la primera vez que lo hago. De hecho, unos amigos, un amigo le hizo una propuesta de matrimonio con un jueguito así. Andaban por todas las ciudades. Es genial, es genial. Si ustedes se animan a hacerlo, por favor, etiquétenme en Instagram. Me va a encantar verlo. Así que si te gustó el video,
Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal, pero no te vayas, quédate conmigo y navega por el canal. Tal vez haya una colección o una idea que te va a gustar. Nos vemos en el próximo. Adiós.